Hola, ¿qué tal? Soy Jocelyn Macías y les voy a hablar sobre traumatismo craneoencefálico. Implica en una afectación en el encéfalo a causa de un traumatismo en el cráneo. Generalmente son causados por un golpe, por una sacudida o por un impacto explosivo a la cabeza o una lesión penetrante de esta, lo cual va a irrumpir el funcionamiento normal del cerebro. Nosotros vamos a tener tipos de traumatismo de craneoencefálicos. El primero de ellos es la lesión neuronal primaria. ¿Qué quiere decir esto? Aquí resulta dañado el parénquima cerebral por el trauma. El segundo son hemorragias primarias. El trauma va a afectar diferentes compartimentos del cráneo, el cual va a afectar y crear lo que es un hematoma subdural, un hematoma epidural, intracerebral o parenquimatoso, una hemorragia subaracnoidea y una hemorragia intraventricular. La tercera son lesiones vasculares primarias, es decir, que directamente el trauma va a ser en los vasos. Y la cuarta son lesiones y fracturas de tejidos blandos o huesos. Y el estudio nosotros al solicitar el primero es un ataque de cráneo simple, ya que es muy rápida y si uno usa contraste va a esconder las lesiones por las hemorragias agudas que va a tener y la imagen se va a ver hiperdensa. Así que simplemente hay que pedir un ataque de cráneo simple. También se puede pedir una resonancia magnética si encontramos hemorragias, ya que esta es muy sensible para detectarlas, pero es un poquito demora, toma su tiempo. Luego tenemos los tipos de traumatismo, pero aquí los vamos a dividir en leve, moderado y severo. Nosotros aquí vamos a tener que son pacientes añosos, pacientes de 60, 65 años, que siempre van a sufrir caídas. Entonces los primeros síntomas que van a presentar son un deterioro neurológico, siempre van a referir dolor de cabeza, mareos, vómitos o amnesia. Entonces, en traumatismo craneoencefálico leve, nosotros vamos a ver la imagen estructural del cerebro, la vamos a ver normal. Esta de aquí es la evolución de un hematoma estructural. Estos son los 3 primeros días de la lesión. Casi no vemos alteración del parénquima. Vamos a ver que, pero si vamos a tener sintomatología, vamos a ver una pérdida de conciencia y la duración de esta va a ser entre 0 a 30 minutos. El estado mental va a estar alterado y la duración de este va a ser menos de 24 horas. La amnesia postraumática, su duración va a ser menos de un día y la puntuación de Glasgow va a ser entre 13 a 15. Luego tenemos eh, en moderado, vamos a ver que en la imagen estructural del cerebro va a estar normal o anormal. Aquí nosotros vamos a ver que este hematoma subdural se ha vuelto agudo, subagudo, perdón, porque este es agudo, subagudo y crónico. Este hematoma subdural subagudo, antes de las 3 semanas desde la aparición de la lesión, se ve así. Nosotros vamos a ver una zona hiperdensa donde está afectada, es decir, se va a ver blanco respecto al parénquima, respecto al cerebro, y el paciente va a presentar una pérdida de conciencia y su duración va a ser entre 30 minutos a 24 horas. El estado mental va a estar alterado mayor a 24 horas. La amnesia de este va a estar entre 1 a 7 días y su puntuación de Glasgow va a ser menor, va a ser de 9 a 12. Y en el severo nosotros vamos a ver que son pacientes en coma. Puede estar la estructura normal o anormal. Y aquí los pacientes están con graves lesiones, la pérdida de la conciencia es mucho mayor y el estado mental también van a ser mayores a 24 horas. La amnesia postraumática va a tener una duración mayor a 7 días y la puntuación de Glasgow va a ser menor, menor a 9. Y aquí nosotros vamos a ver que la lesión es más de 3 semanas y la lesión se va a ver hipodensa, es decir, más oscuro respecto al parénquima. Es mucho más notorio. Luego tenemos la evaluación de imágenes. Nosotros debemos especificar qué tipo de tag es. Y para valorar la imagen yo las dividí en 4 ítems. El primer ítem es que clínicamente nosotros definimos la región del trauma principal. ¿Qué quiere decir eso?
Nosotros localizamos y revisamos la zona del trauma directo. Nosotros aquí buscamos y encontramos aquí la lesión. Segundo, nosotros vamos a observar tejidos blancos, es decir, nosotros vamos a ver lesiones de tejidos blancos. En la imagen de aquí, nosotros vemos que hay un hematoma en los tejidos blandos y está en lo que es el parietal derecho. Generalmente estas lesiones van a estar adyacentes a las fracturas. Luego tenemos el tercer ítem que se va a observar la zona intracraneal adyacente al trauma. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra lesión principal va a estar adyacente al tejido blando. Es decir, este es nuestro tejido blando, está lesionado y adyacente a este vamos a encontrar la lesión principal, que es esta. Y cuarto, hay que observar la región de contragolpe. Esto indica que hay que buscar del lado opuesto de la lesión para ver si hay lesiones de contragolpe. Por ejemplo, en esta imagen nosotros vamos a tener la lesión y contragolpe para ver si hay lesión al otro lado. Es para comparar. Aquí tenemos fracturas y lesiones de tejidos blandos en el traumatismo craneoencefálico. Vemos que el que denominamos aquí es hematoma subgaleas. ¿Qué quiere decir esto? Ese hematoma va a formarse en los tejidos blandos por debajo de la aponeurosis y va a cruzar suturas. Nosotros para poder verlo en un ataque, nosotros no lo vamos a ver a simple vista, ya que si nosotros vemos en una ventana normal que es esta, va a ser difícil de visualizar, entonces nosotros vamos a optar por una ósea, una ventana ósea para una mejor visualización de la fractura, como esta. Es mucho más óptimo verlo así porque aquí vemos las fracturas. Luego tenemos que también se puede dar una reconstrucción de 3D a partir de un ataque simple, como lo vemos aquí. Y esta tiene tipos, fracturas lineales, deprimidas y basilares. Por ejemplo, aquí tenemos una deprimida y aquí ha entrado un poco de aire. Es un neumoencéfalo. Ha entrado aire porque la fractura es desde el exterior hacia el interior del cráneo. Luego tenemos acá esta fractura en la base del cráneo. Esta cruza longitudinalmente el peñasco del hueso temporal derecho. Todo el peñasco y aquí está la fractura de la línea flecha roja. Entonces, recapitulando, para ver el hematoma subgaleas, nosotros utilizamos la ventana ósea para poder verla y recordando la definición de esta que es una colección debajo de una aponeurosis que cruza suturas. Así de sencillo. Luego tenemos el hematoma epidural. Epidural, extradural, aquí nosotros vamos a ver que la sangre se colecciona por fuera de las meninges, porque es extradural. Nosotros vamos a ver que esta lesión va a estar entre la dura madre y el cráneo y va a formar, la característica de es que va a formar una forma de lente, como la vemos aquí, lente, lente, lente. Va a ser biconvexo, lentiforme, le dicen, y se va a ver una lesión hiperdensa, hemática por la sangre. Esto es causado por la ruptura de la arteria meningia, que es rama de la arteria maxilar, y se da por una fractura de cráneo. Debido a que la lesión es de una arteria, tiene una presión arterial, entonces esto va a expandir rápidamente, va a generar un aumento de la presión intracraneal y va a dar un efecto, el efecto masa. Este efecto masa va a desplazar estructuras hacia otro lado del cráneo. Por ejemplo, en esta imagen nosotros vamos a ver que va a desplazar y va a hacer que cause un descenso del cerebro en esta parte a través del cerebelo y pueda comprimir lo que es el nervio oculomotor y causar síntomas como ptosis palpedoral, midriasis de la pupila, miradas hacia abajo y el otro ojo hacia afuera, puede causar eso. Por ejemplo, aquí hay una
un pequeño resumen, que si hay un trauma, hay más o menos pérdida del estado de alerta, y ahí va a haber un intervalo lúcido, va a haber la expansión rápida, de ahí va a haber el deterioro cognitivo, como es eh, que se comprime el nervio colomotor y cause una hernia transtentorial, que pase de aquí el cerebro abajo, y hay una parálisis, como ya lo había dicho, se afecta el nervio locomotor. Entonces ese hematoma epidural va a ser extradural, se va a dar por una ruptura de la T de meningia, y la característica de esta es que es biconvexo, lentiforme. Luego tenemos el hematoma subdural. Esta es una lesión que se forma entre la aracnoides y la dura madre. Aquí está, aracnoides y dura madre. Y este contiene lo que es sangre venosa, ya que lesiona venas del puente superficial, que son las que venan hacia la circulación mayor, porque hay una presión venosa. La colección va a ser más lenta, va a tardar, ya que no tiene tanta presión. Entonces tiene más tiempo en formarse. Entonces se llama, la característica de esto es la lesión en creciente o media luna o forma de luna. Y es verdad, tiene una forma de luna. Dependiendo de su cronicidad, va a ser agudo y crónico. Cuando es agudo, nosotros vamos a ver hiperdenso. Y cuando es crónico, nosotros vamos a ver hipodenso. Y el hematoma no va a cruzar la hoz del cerebro ni la tienda del cerebelo como lo hacía el epidural. Este solo va a estar en la parte tentorial e interhemisférico. Y se da más en pacientes de tercera edad, alcohólicos. ¿Por qué? Porque en pacientes de tercera edad se da porque va a haber una atrofia. Un factor predisponente es la atrofia cerebral. Esta atrofia cerebral es porque va a haber más espacio en el espacio subaracnoideo. Entonces, como va a estar amplio, va a predisponer a que haya más espacio para que haya esa colección de sangre venosa. Luego vemos una hemorragia subaracnoidea que es traumática. Vemos que aquí se llenan los espacios subaracnoideos, como lo vemos aquí, subaracnoideos, haciéndolos más hiperdensos, como en la cisura de Silvio, en esta, vemos. En la cisura de Silvio se va a ver más hiperdenso, también se puede hacer en los surcos y en los ventrículos laterales, como este. Vemos que hacen más hiperdenso. Es más común ver esta hemorragia hacia la convexidad, en donde forman colecciones piliformes, es decir, esto. Vemos esta convexidad y vemos piliformes que salen como hilos. Ya. La causa más común de esta es por trauma y hay que buscar siempre otros tipos de lesiones. Y usualmente las lesiones se ven en la convexidad y se ven imágenes hiperdensas en los surcos, en las cisternas, en el surco de Silvio, en las cisternas. Nosotros vamos a ver esas imágenes hiperdensas. Luego tenemos las contusiones cerebrales. Las contusiones cerebrales o el hematoma parenquimatoso, nosotros vamos a ver que afecta al cerebro y es la más frecuente. Estas también se pueden llamar hematomas intracerebrales o parenquimatosos o contusiones cerebrales. Ya, estas pueden ser desde focos grandes, como lo vemos aquí, focos grandes, hasta pequeños o puntiformes. Ya, ese es un foco grande, ese es un foco grande y aquí ya se vuelve puntiforme. Ya, casi siempre son superficiales porque es donde el cerebro va a chocar contra el cráneo. Afecta con mayor frecuencia lo que son los lóbulos frontales, como lo vemos aquí, y temporales. Rara vez se da en la parte occipital.
Casi siempre son productos de lesiones directas o por un contragolpe. Y siempre va a tener focos hiperdensos, como lo vemos aquí, hiperdensos. Y alrededor se va a ver edema, esto. Porque ¿cuándo sabemos que hay edema? Cuando se borran las fisuras. Cuando ya casi no se ve. Todo el parénquima se ve uniforme, homogéneo. Ya. Como dijimos, hemorragias hiperdensas, petequias puntiformes, hematomas parenquimatosos grandes y confluentes, como lo vemos aquí. 50% en los lóbulos temporales, usualmente múltiples o bilaterales, múltiples bilaterales en ambos. Luego tenemos que en la herniación cerebral también se da por un traumatismo craneoencefálico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es una herniación cerebral, es cuando se da un proceso ocupativo de espacio como un tumor o una hemorragia va a ocupar ese espacio y va a desplazar lo que son estructuras dentro del cráneo cerrado. Esto ocurre porque hay un incremento de la presión intracraneal y va a provocar que estas lesiones ocupen, desplacen estructuras. La primera de ellas nosotros tenemos que se llama hernia del cíngulo o subfalcina, que es porque hay una hernia debajo de la hoz. ¿Qué quiere decir esto en esta parte? Nosotros vamos a ver una hernia debajo de la hoz que puede interferir en la circulación de la arteria cerebral anterior, por ejemplo aquí, y desplaza en la línea media. Vemos cómo esto desplaza todo. Esta es la línea y la ha desplazado todo para un lado. La segunda es una herniación transsectorial descendente, va a ser central. ¿Qué quiere decir esto? Es que las estructuras que están aquí pueden descender a través de la tienda del cerebelo y pueden afectar a la arteria basilar, como la vemos aquí, hacen que ésta tenga una elongación y cause una ruptura o una compresión de los vasos que son estos de aquí. Estos vasos se llaman Duret, que son los que irrigan la parte del tallo cerebral que, que corresponde el puente más frecuente y va a hacer que haya una hemorragia de Duret, ¿ya? Y esa hemorragia de Duret vemos que en esta parte hay pequeños puntos que son hiperdensos, ¿ya? Esa es la herniación transsectorial y como resultado va a ser que como va a haber una compresión de la arteria cerebral posterior, va a afectar lo que es esa arteria cerebral y el tercer nervio craneal. La tercera hernia que se encuentra en la región mesial, que se llama uncus, por eso se llama hernia uncal, que está en la parte de el lóbulo temporal medial, puede herniarse, esta parte, puede herniarse y puede atraparse y comprimir lo que es el tallo. Entonces hace que se borren las cisternas. Por ejemplo, aquí ya no hay cisternas, se borran en la base del cráneo. Entonces se borra. Entonces, donde deberíamos ver la forma de la estrella, que es el polígono de Willis, ya no la vemos en la imagen. Entonces, eso nosotros vamos a ver en esta parte que ese hematoma está haciendo que se borren las cisternas y haya una herniación uncal. ¿Ya? Y eso puede hacer que haya una hemanosiamnonia homónima contralateral. El cuarta herniación es la amigdalina. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando en esta parte de la región amigdalina del cerebelo va a descender a través del agujero magno. Lo normal es que descienda hasta 5 milímetros en un adulto, pero si ya desciende más, eso es peligroso, la verdad, porque vemos que en esta parte vemos que ha borrado la cisterna magna, porque aquí se ve, aquí este paciente se encuentra en recuperación y aquí se ve la cisterna magna y aquí se ve que ha sobrepasado esa cisterna. También vemos que hay un poco de neumoencéfalo y también vemos que hay una
un edema cerebral, ya que se van a borrar lo que son las cisuras. Por ejemplo, miren, aquí vemos ese edema, ¿sí ves? Aquí se ven todas las cisuras, pero aquí no se ve casi nada. Y también podemos ver aquí aire intraventricular. Pero aquí nosotros ya podemos ver que sí se ve la cisterna magna. Aquí no se ve por la producción amigalina. Y esto puede llevar al coma y a la muerte, porque hay una compresión del tallo. Bueno, y tenemos la clasificación de Marshall, la cual esta clasificación nos va a permitir describir la TAC inicial y nos va a ayudar a pronosticar la evolución. Nosotros tenemos que tener en cuenta que desde hay tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Desde la tipo 1 hasta la 4, nosotros vamos a ver que es una lesión difusa. Y la 5 y la 6 es una lesión con un efecto de masa. ¿Qué quiere decir este efecto de masa? Es que va a haber un hematoma que ocupa un espacio. Entonces la primera, nosotros vamos a ver que es un ataque normal, que no va a haber ninguna patología visible en el ataque. La segunda es que nosotros vamos a ver que las cisternas están presentes, pero va a haber un desplazamiento de la línea media entre 0 a 5 milímetros, con o sin una lesión densa presente. Por ejemplo, aquí vemos lesiones densas presentes, hiperdensas, y si son menores a 25. Los resultados de malignidad son un 33%, en la TAC en el tipo 1 es 0%, tiene buenos resultados, en la tipo 2 ya no tiene tantos buenos resultados, tiene un 66% de buenos resultados y 33% de malos resultados, que es malignidad. Luego tenemos tipo 3, la cual aquí nosotros vamos a ver un edema. Aquí se va a dar por una compresión o una ausencia de cisternas, como lo vemos en la imagen. Vamos a ver si hay desplazamiento de la línea media de 0 a 5 milímetros o si hay una lesión de densidad mixta o alta, menor a 25 cc. Luego tenemos el tipo 4, donde vamos a ver desviación de la línea media, es notoria. Vamos a ver si esa desviación está mayor a 5 milímetros y también vamos a ver si hay lesiones de densidad mixta o altas de menos de 25 cc. Y aquí en esta parte nosotros vamos a ver que es la más alta de malignidad. ¿Ya? De ahí viene la 5, que la 5 es cuando hay una lesión de masa evacuada. ¿Qué quiere decir esto? Es que el doctor ha hecho quirúrgicamente ha evacuado el hematoma que se encuentra presente en el cerebro. Y la 6 es cuando hay una lesión hiperdensa o heterogénea y no ha sido evacuada quirúrgicamente. Es decir, que esa colección de hematoma de sangre está ahí y es mayor a 25 cc. Mientras tanto, cuando nosotros hacemos la evaluación de las hemorragias intraparenquimatosas, nosotros tenemos que encontrar una relación directa entre el volumen y el puntaje en la escala de Marshall. Cuanto mayor sea la lesión, esto va a tender a incrementar su volumen más rápido y mientras tanto las lesiones pequeñas van a tender a permanecer estables. Y aquí tenemos la clasificación de Marshall, pero con imágenes, es más didáctico. Las lesiones con volumen hay que siempre sacar los valores de volumen. En una imagen axial nosotros vamos a medir el diámetro lateral, lateral y rostro caudal. Y en la coronal nosotros vamos a medir el diámetro centrocostal. Y vamos a multiplicar estos tres diámetros y lo vamos a dividir para 2 y ese es el CC que nosotros sacamos. Entonces nosotros aquí tenemos una TAC normal, tipo 1, sin hallazgos. Luego tenemos cuando hay tipo 2, cuando hay masa hiperdensa o mixta. Entonces aquí nosotros vamos a ver si está evacuada quirúrgicamente o no.
Si está evacuada quirúrgicamente, nosotros vemos que aquí ya se drenó ese hematoma epidural que ha tenido y solo se ve cambios postoperatorios. ¿Ya? Pero en cambio en el 6, no están evacuados. Entonces nosotros vemos como la línea media, esta de aquí, no se ve bien, está desplazada y hay sangre en los ventrículos laterales. ¿Ya? La visualización de las cisternas a la base, sí. Aquí no se borran las cisternas a la base. Aquí están presentes. No hay afectación. Pero sí, la desviación de la línea media borra las cisternas a la base, hay bastante edema cerebral, ya vendría a ser tipo 3. Y si hay borramiento y desplazamiento de la línea, ya va a ser grado 4. Y las lesiones que desarrollan con mayor grado de presión intracraniana son la 4 y la 6. Son de peor pronóstico. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver.